Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes y a John Lydon, al padre John Lydon, que estamos muy agradecidos porque ha aceptado empezar estos diálogos teológicos ciudadanos que van a presentarse en lo largo del año. Esperemos tener 7 sesiones. Los estamos preparando en colaboración con la CONFER. Ahí está la secretaria, la hermana María Inés Menocal, que les dirá algunas palabras. Y quisiera, le doy entonces la más cordial bienvenida. Le quisiera solicitar poner su nombre y apellido con el cual se han inscrito para que después puedan recibir su constancia. Hemos calculado que si se conectan a 4 sesiones, recibirán sus constancias. Y queden muy atentos porque vendrán próximos diálogos muy interesantes como este que vamos a escuchar hoy. Le doy la palabra a la hermana María Inés para que nos salude. Pues buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un gusto poder iniciar en alianza, en conjunto, en trabajo conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Conferencia de Religiosos del Perú, estos diálogos teológicos, diálogos ciudadanos, y pues nos alegra mucho ese compartir también con ustedes. Esperamos que estas diversas sesiones y diálogos que tendremos a lo largo de los meses sean de mucho fruto para todas y todos quienes participan y nos acompañan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, hermana María Inés. Hay que precisar que esta reunión es posible gracias al apoyo de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de un proyecto de responsabilidad social de la universidad. Para no perder más tiempo de una charla que va a ser muy interesante, le quisiera presentar brevemente al padre John Lydon. Nació en Canadá y se graduó en la Universidad de Villanueva en 1977 con la misma promoción del Papa León. Después ingresó a la Orden de San Agustín y al terminar la teología fue al Chulucanes, Perú, en 1983. En 1990 fue designado a la comunidad de formación de los agustinos en Trujillo, donde vivió 10 años con el Papa León. Sirvió como superior mayor de los agustinos del norte del Perú. Se nacionalizó peruano en 2006. Sirvió como rector de la Universidad Católica de Trujillo por 6 años. Actualmente es director de formación de los agustinos de América del Norte en Chicago. El piso es suyo, Padre John. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer primeramente a la doctora Verónica Lecaros, la jefa del Departamento de Teología de la PUC, y la hermana María Inés Menocal de la CONFER para esta invitación, para hacer este pequeño aporte sobre el tema de esta noche. El Papa León XIV tomó el nombre de León como una forma de referirse al Papa León XIII, cuya encíclica Rerum Novarum en 1891 fue la primera en una historia continua de lo que llamamos nosotros la doctrina social de la Iglesia. Entonces, para tratar de cumplir con el tema de hoy, que es desde León XIII a León XIV,
la doctrina social en diálogo con el mundo, voy a hablar sobre tres puntos que son interconectados. Primeramente, que iniciaba León XIII con su documento de Rerum Novarum, ¿no? Segundo, ¿cuáles son los desafíos sociales que han sido enfrentados desde el primer aporte de León XIII hasta la actualidad? Y tercero, lo que creo que quizás es de más interés de hoy, ¿qué podemos esperar de León XIV? Y lo hace a base de dos cosas. Uno es mi conocimiento personal de él, por haber vivido con el Papa por 10 años en la década de los 90 en Trujillo, y también por su aporte a este libro de doctrina social, de prólogo que él escribió, que publicaba la PUC, ¿no? Entonces son los tres puntos que quisiera ver esta tarde, esta noche, ¿no? Entonces, primero, León XIII, como ya dije, en 1891 escribió su documento Rerum Novarum, que quiere decir nuevas cosas, en medio de los abusos resultantes de la revolución industrial. Ahora, en esta época, dos filosofías ideológicas principales que eran totalmente opuestos, pero tenían una perspectiva similar con respecto a la religión. Es decir, ambas de estas filosofías mantenían que no hubo nada que podía aportar la fe a la realidad social. La primera, el marxismo, que estaba ya cobrando fuerza en la Inglaterra por el resultado de la revolución industrial, veía que la religión era un escape de este mundo y por lo tanto lo condenaba y no tenía nada que aportar. A otro extremo es la filosofía liberal, que veía la religión como un asunto privado que no debe ocuparse de este mundo, sino de asuntos espirituales en sus templos, ¿no? A través de su enseñanza en ese Rerum Novarum, León XIII rechaza estas dos perspectivas filosóficas y declara que la Iglesia de Jesucristo debe ofrecer una guía moral para la existencia cotidiana de la persona humana y la sociedad. Como tal, esto se convierte en un paradigma para los documentos papales posteriores, que reflexionan sobre realidades sociales, económicas y políticas distintas, pero todo a la vez desde la perspectiva de los valores y criterios que el Evangelio nos da. Entonces, iniciado por León XIII, la doctrina social se va desarrollando, porque los problemas de cada época son diferentes, como vamos a ver. Las herramientas disponibles a la sociedad para superar estos problemas también están en constante cambio. Pero aunque mucha cosa va cambiando, hay algo constante, es decir, los valores éticos y morales basados en la dignidad humana, que debe guiarnos y por eso sirvan en cada época para aplicar a las realidades distintas. Por lo cual, la doctrina social de la Iglesia, iniciada por León XIII, no debe ser visto como algo de la historia pasada, sino como una manera de aplicar un juicio sobre la realidad presente a través de una mirada moral aplicable a los tiempos cambiantes. León XIII nos dio una forma de mirar a los problemas sociales con la luz del Evangelio y ver las consecuencias prácticas de esta luz. De esta manera, la Iglesia fue una voz profética a los finales del siglo XIX y creo que continuará siendo profética bajo la guía de nuestro nuevo y actual Papa León.
La metodología que sustenta la enseñanza del León XIII y todos los posteriores es lo que después el Papa Juan XXIII va a llamar ver, juzgar y actuar, ¿no? Es la herencia más importante del Papa León, iniciar esta mirada. Es decir, su encíclica da un ejemplo de la necesidad de mirar a la realidad, examinar las causas del sufrimiento y las injusticias existentes en esta realidad y luego juzgar esta realidad a la luz de los principios del Evangelio y lo más importante, como convicción de la fe, tratar de superar las injusticias y construir un mundo mejor con nuestras acciones. Esta perspectiva puesta de relieve por el documento León XIII es la convicción también fundamental del nuevo León que ahora guía a la Iglesia. Es necesario, viendo el documento, porque ya es más de 130 años que ha pasado este documento, ¿no? Es necesario enseñar algunos elementos claves que este primer documento va a ser como un base para los futuros documentos, ¿no? Entonces hay que explicar muy brevemente dos expresiones fundamentales en Rerum Novarum y luego voy a mencionar algunos puntos más importantes que todavía guían el pensamiento católico de hoy, ¿no? El primer concepto es la ley natural. Nosotros no usamos mucho este concepto, pero León XIII, como es la cabeza de la Iglesia Católica, obviamente está mirando a la realidad a través de la perspectiva de la fe, ¿no? Pero sin embargo, se basa en esta perspectiva, está principalmente guiado por el concepto de la ley natural. Como dije, hoy no usamos mucho de esta expresión, pero el concepto es sumamente importante, ¿no? En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino nos dio una definición clara de lo que es la ley natural. Él dijo, la ley natural no es otra cosa que la luz del intelecto puesto en nosotros por Dios. A través de ella sabemos lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Esta luz o esta ley, eso es lo que Dios nos ha dado al hombre en la creación. Por esa razón, la ley natural está presente en todos los seres humanos, es universal, fruto de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? El libro de Génesis dice en su primer capítulo, Dios creó a cada uno a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, precisamente porque cada persona está hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene derechos naturales, inherentes al simple hecho de ser humano. Y por lo tanto, los derechos naturales no dependen de un gobierno ni de una iglesia para concederlos a nosotros. Por eso todos los gobiernos o instituciones deben respetarlos. Así, cuando León XIII hable en su documento de ciertos derechos como expresiones de la ley natural, lo que quiere decir es que estos son derechos fundamentales del ser humano y no pueden ser anulados. Por lo tanto, el concepto de ley natural significa que hay derechos y valores fundamentales que pertenecen a cada persona. Eso es sumamente importante en el mundo actual. En el Perú, por los que son ya de mi edad, medio ancianos, recordarán la década de 80 y 90 hemos sufrido un gran ataque contra este principio de que los derechos humanos son inalienables.
En nombre de la seguridad nacional hubo grandes abusos y la impunidad. Entonces, el concepto de la universalidad de los derechos, que es el resultado del concepto de la ley natural, es fundamental y es la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Les cuento que durante los últimos años de 95, 98 en Trujillo, nosotros, el actual Papa León, el que habla, y nuestros seminaristas, todos participamos en marchas contra el gobierno autoritario de aquel entonces por los abusos contra derechos humanos, convencidos que este era un deber de la Iglesia, porque derechos humanos son universales e inalienables, ¿no? Por la ley natural, ¿no? Entonces, sin estos derechos naturales que vemos en León 13, sin embargo, no son absolutos, ¿no? Y eso hay que explicar bien, porque están regulados por lo que él llama, ese es el segundo principio que quería mencionar, el bien común. En Rero Navarro, la perspectiva del papel del Estado está claramente delineada con el concepto de bien común. El texto dice, el Estado debe velar por el bien común como su propia misión. Por eso existe el Estado. León 13 menciona esta frase 12 veces en este documento, pero no lo define. Va a ser definido con más precisión 70 años después por el Papa Juan XXIII. Pero sin embargo está claro lo que piensa. Él entiende el bien común como el bien de la sociedad y de todos sus miembros, ¿no? Entonces, el Estado, el gobierno, toda la estructura, ¿no?, existe para promover el bien común de la sociedad. Y por eso los derechos naturales, como es el derecho de la propiedad privada, debe entenderse condicionados por este criterio. El Estado tiene el deber de respetar los derechos otorgados por la ley natural, pero también tiene la obligación de conciliar todo con el bien común. Entonces, esto significa que hay un deber social en el uso, por ejemplo, de la propiedad privada, porque él habla de propiedad privada como derecho natural, pero no absoluto. Y por eso la propiedad o la capital para inversiones, todo eso que son derechos naturales, también dependen del principio de bien común. Tanto el concepto de derechos naturales como del bien común, vinculados unos con el otro, ¿no?, llevaron a León XIII a rechazar algunos puntos filosóficos básicos del marxismo, que en el documento llamaban socialismo, ¿no?, en aquel entonces, que promovían, por ejemplo, la abolición de la propiedad privada o el uso de la violencia como medio de cambio social. Así como rechazó el capitalismo laissez-faire, ¿no?, de la filosofía liberal, que veía negativamente toda intervención del Estado en la vida económica del país. Rechazó ambas de estas posturas. Ahora, después de poner estos dos términos, porque son claves, ley natural y bien común, quiero mencionar con un poco más precisión algunas de las partes más significativas de esta primera encíclica social. Uno que ya mencioné es el propiedad privada. Un elemento sumamente importante es subrayar, ¿no?, que desde Rerum Novarum hasta todos los papas que sigan a lo largo de la doctrina social, ¿no?, el derecho de propiedad privada nunca ha sido absoluto. Es decir, la propiedad privada, toda riqueza, viene con un deber de su buen uso. Por eso el Papa León XIII dice que la propiedad, el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes, ¿no?
Simplemente se puede decir que desde León XIII hasta la actualidad en la doctrina social, nunca mantiene un derecho absoluto a la propiedad privada, a pesar de que es un derecho natural, ¿no? Es siempre un derecho condicionado por el bien común. Posteriormente, el Papa Juan Pablo II lo va a llamar una hipoteca social. La propiedad lleva también una hipoteca social. Segundo tema importante es el salario justo, ¿no? Uno de los puntos principales del documento es un rechazo a la ideología liberal del laissez-faire, dejar libre la economía. Rechazando esto es porque él dice, el Papa, el Estado tiene un rol de asegurar un salario justo para el trabajador, para mantener su sustento. Él rechaza la postura que un salario justo es lo que ha sido negociado entre el dueño y el trabajador, porque el salario también tiene que cumplir con lo indispensable para la dignidad, vivencia del trabajador. Entonces, no se puede considerar un salario como justo simplemente por ser fruto de un contrato entre dos partes, sino es necesario que el salario cubra las necesidades básicas del trabajador. Tomando en cuenta las condiciones de trabajo de aquel entonces que sufría el proletariado industrial, el Papa también señala la necesidad de asegurar otras condiciones humanas para los trabajadores, no solamente el salario, ¿no? Y entre estos otros derechos que menciona se encuentran las condiciones de trabajo saludables que reflejan la dignidad de la persona, la necesidad de un descanso adecuado, el derecho de participar y cumplir obligaciones religiosas en los días festivos, etc. Un tercer aporte importante de este documento es los sindicatos. Él no usa la palabra sindicatos, en aquel entonces se llamaba asociaciones, ¿no? Pero está refiriendo a lo que nosotros llamamos sindicatos, ¿no? Y él mantiene que hay un derecho de formar asociaciones, sindicatos que ayuda al trabajador defender sus derechos. Y él lo vincula a los antiguos gremios de artesanos que había en Europa para cuidar a sus miembros. Él considera esto como fruto de la naturaleza social de la persona y que debe tener el derecho de formarse, porque en aquel entonces este estaba en debate en la sociedad, tener sindicatos o no, si estaban malos o buenos. Él apunta con el derecho de los sindicatos. Entonces, brevemente podemos resumir los aportes de Raúl Navarro. Decir, primeramente, la Iglesia tiene el deber de pronunciarse sobre los temas que afectan la realidad socioeconómica política de la sociedad. Y para aportar lo que le es propio, es decir, una perspectiva moral que cuestiona lo que sucede en la sociedad y ofrecer los principios iluminadores para promover un cambio positivo en la sociedad. Segundo aporte, la causa de la dignidad humana es el criterio principal para juzgar lo que es moral o inmoral en la sociedad y determinar si una realidad socioeconómica específica es verdaderamente justa. Tercero, el bien común es la razón de ser del Estado y por lo cual el Estado tiene la obligación de intervenir en cuestiones económicas y laborales para asegurar el bien de la sociedad, pero sin absorber para sí todos los instrumentos del poder. 4. Hay un rechazo a la ideología económica liberal de aquel entonces
y su postura de laissez-faire, dejar libre, enfatizando la necesidad de que el Estado intervenga y garantice las condiciones laborales necesarias para la dignidad humana. Quinto, el salario justo no es lo que se negocia entre un trabajador y un empleador, sino el mínimo es lo que es necesario para sostener al trabajador y también ofrecerle la posibilidad de acumular propiedad privada. El Estado puede determinar legítimamente un salario, lo que llamamos salario mínimo, lo que él llama es un salario justo. Sexto, los trabajadores tienen derecho de formar sindicatos, lo que llamamos asociaciones, para defender sus intereses. Y séptimo, hay un rechazo a la ideología comunista y sus posiciones fundamentales de la abolición de la propiedad privada y la promoción de la lucha de clases. En consecuencia, hay una afirmación del derecho natural a la propiedad y la no aceptación de la violencia en todas sus formas. Pero también hay el rechazo del derecho absoluto a la propiedad, que es la idea de la ideología liberal, porque debe ser condicionado con el buen uso para el bien común. Entonces, ahí brevemente, rasgos grandes, el aporte de León XIII. Ahora, el segundo punto de la ponencia es la herencia de León XIII hasta los papas posteriores, hasta la actualidad, ¿no? León XIII comenzó algo sumamente significativo, porque con Rerum Novarum él plantó la convicción de que la misión de la Iglesia de Cristo incluía la preocupación por el desarrollo humano, especialmente los débiles y marginados, ¿no? A partir de esto va a comenzar una serie de otros documentos con esta mirada al mundo, viendo sus problemas y injusticias y el juicio que la fe da para impulsar el cambio social. Los desafíos son nuevos, los recursos que tiene la sociedad son diferentes, pero esta obligación moral de la Iglesia y su aporte a la sociedad es constante. El tiempo no nos permite ver todos esos documentos. Yo solo voy a mencionar algunos documentos que son escritos por los papas para marcar el aniversario de Rerum Novarum, porque este ilustra la importancia de este documento. Y solo voy a mencionar las condiciones nuevas que existen, por lo cual el Papa tenía que emitir otro documento. Las situaciones cambian, por lo cual hay que aplicar las verdades morales y naturales a la nueva situación. Y por lo cual tenemos una serie constante de documentos, siempre mirando un nuevo problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles documentos han hecho los papas para celebrar el aniversario de Rerum Novarum, ¿no? El primero es 40 años después, 1931, el Papa Pío XI, ¿no? Y él enfrenta dos realidades que no existían en el tiempo de León XIII. Uno, el crecimiento de la ideología del fascismo en Europa, con la acumulación de todo el poder en las manos del Estado. El Estado era todo, ¿no? Y la segunda era la depresión económica global que comenzó al fines de 1929, ¿no? Dos realidades muy diferentes, entonces un documento para reflejar sobre estos documentos. Luego, 70 años después de Rerum Novarum, Juan XXIII escribe Mater y Magistra y está enfrentando problemas que no existían antes, en el año 31, porque eran problemas de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial.
Uno era el enfrentamiento entre la Unión Soviética por un lado y los países liderados por Estados Unidos al otro lado, que se llamaba la Guerra Fría, ¿no? Y la segunda era el proceso de descolonización política de África y Asia. Los países de Europa que tenían grandes colonias en África y Asia, ya después de la Segunda Guerra Mundial estaban dejándolos independientes y aumentó el número de países independientes, ¿no? Cuando fundó las Naciones Unidas había solamente 51 países independientes en el mundo, ¿no? Hoy hay 180, ¿no? Entonces, todo esto es fruto del proceso de descolonización. Luego, para marcar el 80 aniversario, el Papa Pablo VI estaba reflexionando sobre grandes cambios sociales, especialmente en el año 1968. En muchas partes del mundo, protestas contra las situaciones de injusticia. Había también un año después, el hombre caminaba sobre la luna, que dio una perspectiva de la fragilidad de nuestra tierra. Y luego también era muy evidente la desigualdad económica entre países ricos y pobres. Entonces, después de 80, él celebra el documento 80 años después. Luego, 10 años más, el Papa Juan Pablo II, para marcar el 90 aniversario, va a reflexionar sobre el trabajo humano muy fundamental para León XIII, pero ahora era trabajo humano a la luz de crisis de petróleo. La crisis de petróleo tenía un afecto muy enorme en América Latina y África porque creó la crisis de la deuda externa, ¿no? Entonces, él escribió una reflexión sobre el trabajo en la luz de nueva realidad social. Y luego, para marcar el centenario de Rerum Novarum, escribió en 1991 otro y miraba sobre el colapso del sistema comunista. En 1989, repetidamente, todo colapsó. La Unión Soviética desapareció, todos los países de Europa y oeste se independizó. Entonces él escribía sobre esto, ¿no? Además de estos documentos que marca Rerum Novarum, para América Latina había particularmente un documento de Pablo VI muy importante que se llama Populorum Progressio, que es sobre el desarrollo integral de los países pobres y la responsabilidad moral de los países ricos frente a ellos, ¿no? Y este documento Popular en Progreso también es considerado tan importante que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI escribieron encíclicas sociales para marcar el aniversario de Popolorum Progressio, ¿no? Y finalmente el Papa Francisco enfrentaba dos problemas actuales: de crisis ecológica con el cambio climático, con Laudato Si, y la polarización ideológica en el mundo y la consecuencia de la violencia que vemos tanto hoy. Y escribió un documento sobre la amistad social y el diálogo, Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, esa es una mirada muy rápido, no podemos entrar en los detalles, pero quiero mencionarlos para conectarnos de León XIII a León XIV, conectarlos, ¿no? Que durante todo ese tiempo hay nuevos problemas sociales y la necesidad de la iglesia de mirarlos con ojo crítico y denunciar lo que está mal y promover soluciones en la sociedad, ofrecer criterios para la sociedad de ir en adelante. Ahora vamos a quizás el tema que más está al día, el Papa León XIV, ¿no? Basándonos en estos hilos conductores de la doctrina social desde León XIII, también en la espiritualidad agustiniana, porque el Papa fue formado como religioso y sacerdote en esta espiritualidad.
Hay algunas conclusiones que apuntan que yo supongo, que porque no sé, pero yo supongo serán principios iluminadores de su magisterio, ¿no? Y luego voy a ofrecer otra perspectiva también basado en haber vivido con él y también sobre este prólogo del libro Doctrina Social que él escribió, ¿no? Primeramente, la promoción de la unidad en la iglesia y en la sociedad basada en el diálogo y respeto mutuo. La búsqueda de la verdad que promueve el bien común de la sociedad debe conducirnos a una sociedad menos polarizada y la iglesia debe modelar esto al mundo. Creo que esto va a ser fundamental en su magisterio, ¿no? Segundo, la causa de la dignidad humana será el aspecto central de su enseñanza como papa. En el centro de todo esto está la defensa de los marginados, de los pobres, de los olvidados de la sociedad, lo que hoy se llama la opción preferencial por los pobres. Al mismo tiempo, tiene que va a explorar los nuevos retos de la sociedad, como la inteligencia artificial, la manipulación genética, todo este mundo de robótica, dentro del concepto de trabajo humano y muchos otros temas que podían ser, ¿no? Todo bajo la lente, bajo la luz de la promoción de la dignidad humana. Tercero, hay valores humanos universales y por lo tanto no todo está permitido. León XIII rechazó las posiciones del marxismo y del capitalismo liberal laissez-faire que hacían del Estado o del individuo el árbitro último de lo permisible. Los siguientes papas han seguido esto. Hay criterios de juicio basados en los derechos naturales que vienen del ser humano y de las verdades morales que vienen de la fe. Y estos juzgan todas las acciones humanas. Todos los actores sociales, sean de los individuos o del Estado, están bajo la luz que nos ofrece los principios de la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, que son 4 pilares que son herencia de estos 130 años de reflexión iniciado por León XIII. Y 4, todos somos la iglesia, todos somos corresponsables de que sea el único cuerpo de Cristo, la luz en el mundo que puede ayudar a iluminar el camino de la sociedad. La iglesia está dentro de la sociedad para ayudar a transformarla, guiada por los valores del Evangelio de la vida, la paz y la justicia. Ahora, para llegar a la conclusión, podemos descubrir también, yo creo, el pensamiento del Papa actual desde lo que él había escrito en este prólogo del libro, que por amistad me escribió el prólogo a mi pedido, ¿no? Primeramente, hay que ser claro que este prólogo está escrito cuando fue obispo de Chiclayo, en camino a Roma para la dicastría de obispos, ¿no? Ahora, como papa, su misión es diferente, ¿no? Y esto va a influir su discurso. Pero me parece que vemos en lo que él ha escrito y en la experiencia personal que yo he tenido con él por 10 años viviendo juntos, yo creo que hay algunas indicaciones de perspectivas, ¿no? Y podría señalar varios, yo voy a mencionar 4, ¿no? Primero, la continuidad con la tradición de doctrina social como una metodología que insiste de que la misión de la iglesia lleva a la iglesia a pronunciar desde sus principios morales sobre los problemas actuales y nuevos. Él dice en el prólogo
que lo más importante no es aprender cosas que no deben ser olvidadas, sino al modo de acercarnos a la sociedad y a las personas. Y luego de esta observación, él dice algo sumamente importante. Dice, las cuestiones sociales, políticas o económicas son en el fondo cuestiones morales. La Iglesia no pretende que los gobiernos dirijan a sus ciudadanos con una encíclica social, sino que pueden acercarse verdaderamente a los problemas sociales como problemas morales y los analizan con criterios y principios morales. Esta es la motivación de la Iglesia, crear conciencia moral con criterios morales, con principios éticos auténticos. Segundo, la necesidad de enfrentar los problemas y desafíos actuales. La Iglesia no puede retirarse del mundo. La dimensión vertical o espiritual es parte de su esencia, pero también la preocupación por el mundo. Lo horizontal es una dimensión constitutiva de su misión. En el prólogo del libro, él menciona una serie de desafíos actuales que claramente indica su perspectiva de que la realidad de hoy necesita el aporte de luz del Evangelio. Como él dice textualmente, la doctrina social de la Iglesia no es una teología de los problemas sociales, sino un análisis ético conforme a la realidad concreta de estas mismas cuestiones. Tercero, estamos en un camino de diálogo y respeto buscando un mundo mejor, más en resonancia con los valores que la fe nos aporte. En el prólogo, él hace una larga reflexión sobre la palabra doctrina, precisamente para que no sea interpretada como algo ya definida, cerrada, decidida. Él dice lo siguiente, la doctrina social de la Iglesia pretende favorecer un verdadero acceso a las cuestiones sociales, no pretende alzar la bandera de la posesión de la verdad, ni en cuanto al análisis de los problemas, ni respecto a la resolución de ellos, ¿no? San Agustín, su padre espiritual como lo mío, ¿no? Dijo, la verdad no es la mía ni la tuya, para que sea la mía y la tuya, ¿no? Esta búsqueda juntos de la verdad en respeto y en diálogo. Y por eso escribe todo ese aporte en el prólogo para que se entienda bien la palabra doctrina, y no lo malinterpreta, porque la palabra a veces despierta malinterpretaciones, ¿no? Y cuatro, la importancia de la juventud y su formación en los valores morales. Este libro, La Doctrina Social, fue escrito con una mirada hacia la generación ya formándose en los centros de educación superior, ¿no? Ciertamente puede servir a otros, pero esta fue la motivación principal que yo tenía, ¿no? Y en el prólogo, ahora el Papa León afirma este deseo de mirar a la juventud como campo de promover la doctrina social, ¿no? Y como estamos aquí en la PUC, la universidad, bandera del país, preparándose los jóvenes del futuro, conviene escuchar estas palabras que él escribió, ¿no? En la conciencia de los jóvenes se gestan las futuras decisiones políticas. En la conciencia de los jóvenes se forman las futuras relaciones familiares. En la conciencia de los jóvenes se despiertan los nuevos ideales hacia los que una sociedad se animará a caminar. En la conciencia de los jóvenes universitarios descansa un transformador social, una artista, una madre, un padre, un dirigente político, una luchadora por los derechos aún no reconocidos. Entonces,
el tiempo ya más o menos, me dijeron 40 minutos y para dejar tiempo. De nuevo, he tratado aquí siempre rasgos muy grandes, cumplir con el tema, ir desde León 13 a León 14, comenzando con León 13, porque León 14 tomó el nombre para vincularse con León 13 y muchos no saben de la riqueza de León 13. Entonces comencé con esto y de allá viendo que los papas han continuado esta tradición, comenzaron con León 13 y el Papa León basándonos en lo que lo conozco por persona y por el prólogo del libro, él va a continuar con esto también, ¿no? Con estos criterios que ya había mencionado. Entonces, les agradezco a su paciencia. Ojalá no se durmió mucho como mis estudiantes a veces hacen. Muchas gracias, Padre John. Estábamos pensando en presentar una pregunta estimuladora, una pregunta que usted mismo me envió y para que después desafortunadamente, pocas personas puedan levantar la mano como lo ha hecho Félix, pero unas cuantas personas puedan hablar. Entonces, la pregunta era, en el prólogo del libro sobre la doctrina social, el actual Papa León ha escrito lo siguiente: ¿cuántas cuestiones nos interpelan hoy? La realidad de la violencia contra la mujer, la necesidad de responder a la crisis triste y humillante de los abusos a menores, la realidad del abuso de poder o de conciencia, la atención a los divorciados y vueltos a casar y a los miembros de la comunidad LGTB, la ecología y el cuidado de la casa común, la protección de los pueblos amazónicos, y solo por mencionar algunos temas sociales que exigen un análisis y una respuesta. Entonces, les propongo 1 minuto, 2 minutos, dejar asimilando lo que hemos escuchado. Muy interesante, muchas gracias. Esta pregunta y después daremos la palabra a algunos y por favor, 5, hemos dicho 5 preguntas preguntas o comentarios y por favor les pedimos, porque no pueden todos hablar, tiene que ser breve y pueden escribir lo que desean en el chat y ahí haremos la pregunta al Padre John o los comentarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Padre Lidon, Veronique, por invitarnos a reflexionar en torno a esta ponencia sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre el vínculo entre el Papa León XIII y el Papa León XIV. Quisiéramos que en este espacio de estas sesiones que componen nuestros diálogos teológicos ciudadanos podamos escucharnos, ¿no? Escuchar la reflexión que cada uno de nosotros puede tener a partir de lo que nos ha comentado el padre Lidon, en concreto de la pregunta que ha leído Veronique, pero también a partir de la experiencia, ¿no? Eclesial, pastoral, social que cada uno de nosotros tenemos. Como decía Veronique, no tenemos espacio para dar la palabra a todos, pero quisiéramos que por lo menos 5 personas pudiesen compartirnos, eso sí, con mucha brevedad, para aprovechar bien el tiempo, alguna intuición, alguna idea, alguna reflexión que surja a partir de la pregunta planteada por el padre Lidon. A su vez, las personas que tengan preguntas puntuales que hacer las pueden escribir en el chat, ¿sí? Vamos a abrir ahora el micro, pero para responder a la pregunta planteada por el padre Lidon, como les decía, de manera muy breve, por favor. Eh, eh, Tengo aquí la mano levantada de Johan Vilcara, ¿puede ser? Hola, ¿se me escucha? Adelante, Johan. Hola, hola a todos, buenas noches. Me quedo con una
reflexión que el padre John nos ha dado último, que es que en las mentes, en los valores de los jóvenes se juega mucho para el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, en estas épocas de polarización, ¿no? Sobre todo incluso dentro de los mismos católicos, ¿no? Quería preguntarle, ¿no? Un poco compartir esta reflexión de cómo hacer frente a la polarización, por ejemplo, desde el marxismo, desde el liberalismo al día de hoy, ¿no? Hasta qué punto, de algún modo, se puede la doctrina social de la Iglesia dar luces sobre cómo afrontar estas polarizaciones entre los jóvenes, ¿no? Muchas gracias, Johan. Eh, ¿Le parece, padre Lidon, si eh, escuchamos estos 5 testimonios y luego ya usted pueda ofrecer Perfecto. un comentario eh, Perfecto. global? ¿Alguien más quisiera compartirnos alguna reacción a la pregunta del padre Lidon? La voy a repetir por si acaso, citando al Papa, a la hora Papa León XIV, en el prólogo que escribe al libro de la doctrina social de la Iglesia, y en donde el entonces cardenal Prevost, ¿no?, enumera una serie de cuestiones que nos interpelan hoy, ¿no? Como la violencia contra la mujer, la crisis de los abusos a menores, los abusos de poder, de conciencia, la atención a los divorciados, a la comunidad LGTB, las poblaciones amazónicas. Nos plantea la pregunta: ¿qué crees que puede aportar la Iglesia a alguno de estos temas hoy, ¿no? ¿Qué aporte puede tener la Iglesia en alguno de estos temas? Johnny, adelante. Sí, buenas. Yo quisiera, en base a esa pregunta, yo cuestionaría algunas. Nuestra iglesia se ha vuelto un poco más pasiva, ¿no? Permisiva. Si habla de violencia contra la mujer, la violencia social, pero esa la estamos viviendo, ¿no? Y discúlpeme, pero no he visto ninguna respuesta clarificante de nuestra iglesia peruana, ¿no? Hubo, llámenlo como lo llamen, el golpe, intento de golpe, la movilización de diciembre del 2022, y la iglesia o el documento que sacó la conferencia salió meses después, pero nunca criticó ese accionar. Si se acuerdan de ese documento, si lo han leído el documento, ¿no? Sobre la violencia de la mujer, yo siempre me pregunto y me cuestiono, o sea, se habla que el patriarcado del hombre y todo lo demás, ¿no? Pero también dicen que la mujer es el sostén del hogar. ¿Quién crea la violencia, yo me pregunto, del hombre? ¿No es la propia mujer que está en la gran mayoría de hogares criando los hijos, formando a los hijos, ¿no? Eh, Hay cosas que la iglesia debería de perder el miedo, ¿sí? Y a clarificar eso, porque mucha gente, muchos jóvenes comienzan a aceptar estas ideas, ¿no? Y lo que ahora se está viviendo y se ve en el mundo, ¿no? Ya no es la violencia contra la mujer, sí, existe, correcto, pero ahora hay un revanchismo de la mujer contra el hombre, ¿sí? Eso sería mi opinión breve para ahora. Gracias, Johnny. Continuamos con Félix Aguilar. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación a esta importante compartir. Gracias, Padre John, por su experiencia tan maravillosa, ilustrarnos y dirigirnos hacia un punto objetivo y un norte en donde todos debemos remar. Yo tengo varias consultas y hasta el momento no puedo leer bien al Santo Padre.
Y será justamente eso es lo que pasa. Por un lado lo veo un tanto conservador, pero por otro lado lo veo contestatario, un poco eh, con ganas de hacer cambios estructurales. Y eso es lo bonito porque es ese binomio de que no necesariamente tengamos que encasillarlo en un lugar. Entonces, va por ahí, va por cómo entender a ese Santo Padre peruano de corazón, chiclayano, de arroz con pato, ¿no? Que va a transformar, se siente que está transformando, se siente su mano en el fondo de la iglesia, ¿no? Y que necesita también de su grey, ¿no? El apoyo de la sinodalidad, del trabajo conjunto, de caminar juntos, ¿no? Y eso es un poco lo que me embarga, me conflictúa, porque no sé si es Francisco por Francisco de Asís, el mejor amigo, perdón, León por León de Asís, porque es el mejor amigo de Francisco de Asís, o es la continuación de León 13. Gracias, padre. Muchas gracias, Félix. Y terminamos esta pequeña ronda de intervenciones con Fidel Alvarado. Sí, gracias por este momento. Como decía Padre Juan, hay que interpretar, ¿no?, la realidad desde los signos de los tiempos, podríamos decir, ¿no? Desde la mirada, ¿no?, desde la mirada de Jesucristo y también desde la doctrina social de la Iglesia, que los valores morales no cambian. Y creo que Juan, porque ha vivido estos 10 años con el Papa, lo conoce muy bien. Y lo que falta, y que el padre Roberto, el actual Papa León XIV, ha sido junto con Juan. Yo los he visto, han sido mis maestros, todo, han sido proféticos. ¿Cómo no recordar a Juan, a Roberto, yéndonos a la marcha, aquella marcha para defender los derechos, ¿no? Los derechos de nuestra patria, los derechos en los famosos 4 suyos que teníamos. Y ellos eran convencidos, y ellos eran ¿cómo se llama? Pues nos llevaban, nosotros éramos estudiantes y ellos nos llevaban para poder luchar por los derechos, ¿no? Nuestros derechos, que se nos estaban matando, se nos estaban quitando hasta poder hablar. Y por eso Juan, que sabe, que ha vivido con él, a la respuesta del hermano, ¿quién va a ser continuidad de León XIII? Con toda seguridad, yo puedo decir, el padre Roberto Prevost será la continuidad de León XIII, ¿no? Respetando, ya lo ha dicho, ¿no? En cuanto al matrimonio en estos días. Matrimonio, el derecho es con un hombre y una mujer, ¿no? Ese es Roberto, las cosas claras para poder tener un mundo claro en la verdad, que lo ha dicho Juan bien, porque somos agustinos y la verdad nos hará libres, cueste lo que cueste, ¿no? En medio de un mundo tan vulnerable, y por eso el hermano dice, me confunde porque él aparece liberal o aparece, ¿qué cosa? Ese es Roberto. Roberto va a marcar en, en los principios de la iglesia, en lo que queremos nosotros simplemente aporte a la iglesia. Muchas gracias, Fidel. Creo que podemos dar la palabra al padre John para que pueda hacer un comentario a partir de estas
intervenciones y luego vamos anotando las preguntas que también nos están poniendo en el chat para una segunda intervención. Adelante, Padre John. Sí, agradezco los aportes. Brevemente, de nuevo, el tiempo nos los deja por más. En cuanto a la polarización, la primera pregunta, que creo que es muy válido, muy interesante, la polarización y cómo la juventud de hoy puede enfrentarlo o superarlo, ¿no? Yo creo que ese va a ser un tema importante en el pontificado de León, porque la polarización es un fenómeno mundial ahora, ¿no? No es solo en un país. Los políticos no hablan, no conversan, gritan y acusan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a superar esto? Es Hay muchas causas de esto, no se puede pretender que de la noche a la mañana se vamos a superar, pero hay que ir a los valores de la dignidad, el respeto, la búsqueda en diálogo de la verdad. um, entonces, que buscamos juntos y tratar de disminuir la temperatura y entrar en un aspecto. El Papa Francisco escribió mucho sobre este tema porque es un tema con consecuencias globales. No solamente son los políticos en el Congreso que vemos esto, pero países enteros están peleando por no dialogar nada, ¿no? Entonces, yo creo que es un desafío grande para la juventud. Y la universidad, el Papa Francisco, no tenemos nada escrito todavía formal del Papa León, pero yo creo que va a continuar. El Papa Francisco hablaba de la universidad como el centro de diálogo y ejemplo de diálogo para el mundo que ya ha olvidado dialogar, ¿no? Entonces, ahí en el campo universitario, cómo fomentar, aunque hay diferencias, obviamente, de opinión, pero cómo fomentar el diálogo, ¿no? Este es el primero. El segundo, señor, no recuerdo los nombres, disculpa, pero hablaba de la iglesia muy pasiva, especialmente la iglesia peruana frente al autogolpe, eso. La verdad, no recuerdo que ha sido muy pasiva. Había varios pronunciamientos de la conferencia episcopal. Ahora, otro problema es que la conferencia episcopal no tienen, digamos, tan desarrollado sus redes sociales para llegar su mensaje. Están por lo que yo veo, siguen más o menos a medios tradicionales que no llegan a la juventud de hoy, pero creo que han pronunciado sobre esto. Sobre la violencia de la mujer, yo dirijo a este señor de leer la homilía de Papa Francisco en la Plaza de las Armas de Trujillo, cuando vino a visitar el Perú en 2018. El Papa hablaba claramente contra la violencia contra la mujer en la Plaza de las Armas de Trujillo, con una bonita reflexión, ¿no? Muy tajante. Entonces hay acciones y palabras. Um, en cuanto a la confusión, el señor que habla de confusión del Papa, si es liberal o no, ciertamente, de la experiencia en Trujillo, toda la experiencia vivencial, el Papa León, como Roberto Prevost en aquel entonces, era promotor de la sinodalidad. La sinodalidad era parte del plan pastoral de nuestra diócesis de Chulucanes. Nosotros en Trujillo estábamos preparando seminaristas para la diócesis de Chulucanes. Entonces, desde el principio hemos tenido un plan pastoral de lo que yo hoy llaman sinodalidad, que es una palabra que muchos no entienden, pero es corresponsabilidad, ¿no? De la iglesia, diálogo en la iglesia, buscar comunidad, ¿no? En la iglesia. Todo eso ha sido la práctica pastoral en Trujillo. Y por eso yo creo que es en su ADN la sinodalidad, una iglesia sinodal, ¿no? La palabra es nueva en un sentido nueva, digamos, en el uso común,
La palabra es muy antigua, pero nadie recordaba esta palabra. Pero la práctica de sinodalidad ha sido día a día en nuestra pastoral de Trujillo, y de donde trabajamos los agustinos del norte. Um, y agradezco a Padre Fidel por sus palabras también. Gracias, Padre John. Tenemos algunas preguntas que nos han ido formulando en el chat. Voy a leer algunas y usted podrá igualmente hacer un comentario a partir de ellas. Ujú. La primera de ellas tiene que ver con el tema del salario justo, ¿no? Al que usted ha hecho mención. Nos dice aquí que el salario justo debería ser resultado de una negociación, ¿verdad? Pero en la realidad no viene siendo así, ¿no? Salvo allí donde hay sindicatos. Entonces la pregunta es, ¿cómo valoraría o evaluaría usted esa realidad actual, ¿no? En la que ha perdido fuerza esta idea de la negociación de las dos partes, ¿no? Para definir el salario. Esa es una pregunta. Otra pregunta dice, ¿cómo releer la mirada social de Jesús desde las realidades pluridoctrinales de hoy, entre las que se encuentra, por ejemplo, la noción de pueblo de Dios, la noción de iglesia de los pobres, ¿no? Es el vínculo entre, digamos, la mirada de Jesús y estas categorías teológicas actuales, ¿no? Muy vinculada con esa pregunta, creo yo, está la pregunta de si se podría hacer una relación entre el legado de la Rerum Novarum con la opción preferencial por los pobres, ¿no? Que creo que también hizo mención usted en algún momento. Eso por el momento. Muy bien, excelentes preguntas. Sobre el salario justo, hacer claro que desde León 13, el salario justo no se define como lo negociado, ¿no? Porque en la revolución industrial, todo el poder estaba en las manos de los dueños de las fábricas y había mucha gente que buscaba trabajo. Entonces pagaban salarios de miseria, pero dijeron que este es lo que hemos negociado y todo esto está bien. Y el León 13 rechaza esto. No está bien si no es suficiente para sostener el trabajador. Posteriormente, es no solo el trabajador, pero el trabajador y su familia, ¿no? Entonces, los sindicatos son apoyados por León 13 porque, y posteriormente por todos los papas que sigan, porque es necesario tener un grupo de trabajadores que pueden unir fuerzas frente al poder que tiene el dueño de la fábrica o lo que sea, o la empresa, ¿no? Entonces, por eso la importancia del salario justo desde la óptica de lo necesario para una vida digna y los sindicatos para defender. Ahora, en el mundo globalizado, económicamente, hay muchas tensiones sobre esto, ¿no? Am, Porque no, el Perú no está compitiendo solamente dentro de Perú, está haciendo competencia con otros países para vender a otros países. Y allá la desigualdad de salarios puede dar la ventaja a un país a otro país. Entonces, no pretendo que hoy es un tema muy sencillo, nunca ha sido tema sencillo. Um, pero el principio es lo que debe guiar, sea en Perú o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que el trabajador debe tener suficiente para vivir con él y su familia en una vida digna, y los sindicatos deben existir como una forma de proteger contra los abusos que vienen cuando no hay mecanismos. Cuando el Estado, como muchas veces en el Perú por la corrupción, cuando el Estado no vela por el bien del trabajador, um, entonces los sindicatos son los que puede haber. Ahora, hay muchas cosas también, los sindicatos a veces son
politizadas, ¿no? Y a veces hay cúpulas en los sindicatos, y que es otro tema también, ¿no? Aquí no puedo hablar de todo esto, pero estos son los principios, ¿no? En cuanto a la mirada social de Jesús, la mirada de Jesús es fundamental para guiar la iglesia, ¿no? La iglesia católica. Pero es interesante que León XIII, como base de su argumento, no solo es la enseñanza de la fe católica, sino la ley natural, que no depende de la fe católica, es natural de ser humano, ¿no? Entonces, las dos cosas permiten un diálogo, ¿no? Con la universalidad. Por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos está basada en esta idea de ley natural, que pertenece a todos seres humanos por ser seres humanos, ¿no? La iglesia aporta lo propio, que es su fe en Jesucristo y criterios morales, y uno es la opción preferencial por los pobres, que marca la vida de Jesús, ¿no? Am, Como marca la vida de Jesús, tiene que marcar la vida de la iglesia, que es lo fundado por Jesús y enviado por Jesús para anunciar el mensaje de la buena nueva de Jesús. Entonces, la opción preferencial por los pobres es una dimensión constitutiva de la misión de la iglesia. La iglesia no puede dejar al lado esta o la opción preferencial por los pobres sin traicionar lo aporte, la enseñanza propia de Jesús, um, que nació pobre, murió pobre y dio un trato preferencial a los marginados, los leprosos y todo de su época, ¿no? Y luego Novarum y opción preferencial por los pobres. Ciertamente la expresión opción preferencial por los pobres es nueva, ¿no? El concepto no es, pero la expresión viene del documento de los obispos en Puebla en 1979 y entra en el magisterio de Juan Pablo II 2 años después, en el año 81, ¿no? Y de allá es parte del magisterio universal de la Iglesia. El Papa Francisco habla muchísimo sobre la opción preferencial por los pobres. El Papa León va a hablar también mucho sobre la opción preferencial por los pobres. Aunque la expresión no existe en Rerum Novarum, el hecho de que Rerum Novarum está mirando a la condición de las víctimas de la revolución industrial, los trabajadores que están pagados poco, están aplastados con sus derechos fundamentales, están trabajando en condiciones inhumanas. Todo esto es una respuesta de la iglesia a una situación de pobreza de aquel entonces. Entonces, Rerum Novarum manifiesta esta preocupación. El concepto de opción preferencial por los pobres, digamos, conceptualizada tal como es hoy, no existía en los fines del siglo XIX, ¿no? Pero la idea de preocuparse de los pobres, es decir, es la base de Rerum Novarum. Gracias, Padre John. Tenemos afortunadamente todavía unos minutos para seguir comentando algunas preguntas. Una de ellas nos dice cómo aplicar los valores de la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad, ¿no? Que son parte de la doctrina social de la Iglesia, en temas como los abusos y la inteligencia artificial, ¿no? Que son temas, digamos, a los que justamente el Papa hace alusión en el prólogo a su libro. Y luego hay un pedido de ahondar en la concepción de la dignidad humana que maneja la Iglesia Católica, así como en la concepción que tiene la doctrina social sobre los derechos humanos, ¿no? No sé si sobre ello nos podría compartir. Sí, en cuanto a la primera pregunta, ¿cómo aplicar estos 4 principios a estos temas, a inteligencia artificial y los abusos, ¿no?
Ciertamente hay como 4 pilares. Después de 130 años se identifican 4 pilares. Dentro de estos pilares hay otros elementos. En el libro que escribí yo puse 12 dentro de estos 4, ¿no? 12 principios, ¿no? Um, no todos se aplican a cada problema que puede presentarse, ¿no? Entonces, pero si vemos estos 4, dignidad humana, bien común, solidaridad y subsidiariedad, ¿no? Frente al tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya viene, ya existe, pero va a venir con más fuerza. No sabemos exactamente. Es como el tema de globalización. El tema de globalización tiene cosas positivas y negativas. El tema de inteligencia artificial igual va a tener cosas negativas y positivas. Entonces no es cuestión de condenar o decir que todo es bonito, ¿no? Va a haber los dos elementos en la realidad humana. Entonces, ¿cómo cuando se presentan los elementos negativos, cómo guiarnos? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a esto, ¿no? Hay algo que puede guiarnos, ¿no? Para superar los efectos negativos. Estos 4 pilares son principios para guiarnos, ¿no? ¿Qué es la respuesta de la sociedad frente a estos problemas que ya han sido generados por la inteligencia artificial? Entonces, no es un plan. La iglesia no puede ofrecer un plan. Este es de debate política, pero ofrece principios que iluminan el camino, ¿no? Entonces, igual con el tema de abusos, el tema de abusos que como el mismo Papa escribió, tan doloroso y escandaloso, ¿no? Requiere este principio de la dignidad humana. La dignidad humana es el rechazo de todo abuso. Si creemos en la dignidad humana, no habrá de los abusos, obviamente. La solidaridad con las víctimas, ¿no? Este tiene que ser un principio que guía la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son 4 pilares que nos apuntan, luces y hilos conductores frente a estos problemas actuales. Pero no soluciona el problema. Tratan de guiar la sociedad para que la sociedad aplican las leyes, construyan las leyes necesarias para, promover la dignidad humana. Y la tercera sobre dignidad humana y derechos humanos. Sí, el tema de derechos humanos es fundamental en la doctrina social de la Iglesia. En 1948, las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, esto no es un documento de la Iglesia, es el documento de los países de aquel entonces que dicen que hay derechos fundamentales inalienables, universales, ¿no? Entonces, ese principio es sumamente importante tratar de mantener. Y la iglesia apoya esta perspectiva y constantemente ha hecho, ¿no? Esto. El Papa Benedicto XVI fue a la ONU para celebrar el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y dio un discurso, no es muy largo, vale la pena leerlo, un discurso que pone luz clara, es lo que la iglesia crea sobre derechos humanos y es un reflejo exacto de universalidad, inalienabilidad, ¿no? Y la necesidad de respetar todos los derechos para todos, ¿no? Muchas gracias, Padre John, por la claridad, además, con la que usted nos ha ido explicando cada punto y contestando cada pregunta. El tiempo
ya lamentablemente no nos permite continuar. Queremos ser respetuosos también con lo acordado. Solamente quisiera dar pase a la profesora Veronique Lecaros, quien va a despedir el espacio. Adelante, Verónica. Bueno, muchísimas gracias, Padre John. Ha sido muy iluminador. eh, Han sido muy, no solamente iluminador, pero estimulante. A todos nos ha llamado a actuar y en favor del bien común, que la dignidad humana sea respetada. Estamos en un entorno en que prendemos las noticias y vemos violencia entre países, violencia adentro de países, y entonces es realmente ¿cómo decir? No solamente una invitación de la Iglesia a sentirnos corresponsables, o sea, no somos simplemente y solamente, sobre todo, víctimas. La Iglesia nos invita a asumir estos valores y a implementarlos en nuestra vida, en nuestra sociedad para el bien común. Muchísimas gracias y gracias a todos los participantes. Seguiremos con otras sesiones de diálogo teológico ciudadano en relación con la conferencia. Ahí está la hermana María Inés que nos está apoyando, con la cual estamos, con las cuales, o sea, con la conferencia estamos debatiendo. Habrá en total 7 sesiones. Los que se inscriben 4 veces podrán tener una constancia. Los que, se inscriben y, se conectan 4 veces. Con esto terminamos y los invitamos a seguir siguiéndonos, y quiero precisar que este webinar, esta charla estará en la página web del Departamento de Teología. Tenemos algunas grabaciones, y esta en particular estará, y todas las que vamos a tener. O sea, si sus amigos no han podido conectarse, siempre lo pueden encontrar ahí. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, Padre John, el equipo, Gracias a el todos. departamento. Muchas gracias.